Muy buenas tardes. Mi nombre es Fabián Monforte y estoy muy orgulloso de ser invitado a este prestigioso Congreso Venezolano de Radioimagenología. Hoy vengo a presentarles un tema en el que me desempeño habitualmente como coordinador del Ciprotec Technical Center, pero fundamentalmente en campo como especialista de producto de cardiología estructural. También en mis ratos libres soy el presidente de Bioimágenes Fardit. Bien, vamos a primero situarnos anatómicamente, donde vamos a hablar de esta tecnología que ha llegado a Latinoamérica hace muy pocos años. Y es justamente en todo lo que es el sistema cardiovascular, concretamente en lo que es arterias. Muchos de ustedes conocen todo el proceso de enfermedad vascular, que va obviamente progresivamente por diferentes razones y motivos, pero llega a un punto de inflexión máximo que es cuando esa lesión se calcifica. Y dentro de ese punto de calcificación, cabe justamente destacar que el calcio se desarrolla y se aloja en dos compartimientos. Puede ser justamente en el compartimiento intimal, es decir, esta delgada línea roja es la túnica íntima o capa íntima de una arteria, es decir, por debajo de ella, en el espacio subintimal, ahí se aloja el calcio más voluminoso, el calcio más protuyente sobre la luz vascular, pero hay un calcio más profundo todavía, que es el calcio que se encuentra en la pared medial, es decir, en la pared muscular de la arteria. ¿Por qué es importante destacar la diferencia entre uno y otro? Voy a empezar por el que por ahí menos importancia aparentemente tiene. Todo lo contrario. Al estar en la capa muscular, lo principal o lo más importante que afecta de la arteria es justamente a su elasticidad, a la propiedad elástica que tiene una pared arterial, sobre todo cuando en el momento de la sístole, que el corazón expulsa su bolo de sangre y la pared arterial justamente se elonga y es lo que nosotros, si lo palpamos en ese momento, sentimos como pulso o latido cardíaco o pulso concretamente. Entonces, al endurecerse esa capa media, disminuye esa elasticidad, esa complacencia, por ende, lo que trae aparejado es un aumento de la presión arterial. No está asociado justamente tampoco, no afecta a lo que es el lumen, la luz, o sea, la circulación, o sea, no va a generar trombosis, no va a generar estenosis y oclusiones. Todo lo contrario justamente a lo que sucede con el calcio intimal, que directamente afecta al lumen, a las presiones justamente intraluminales y son las que van asociadas justamente con arteriosclerosis, y placa vulnerable, es decir, la evolución de la enfermedad vascular en su máxima exponencia. Hay muchísimos trabajos sobre este tema, sobre la enfermedad calcificada y sobre todo coronaria. Este es un trial que justamente analizó siete estudios contemporáneos sobre ello y fíjense el aumento de mortalidad que tiene elevado a medida que aumenta la calcificación. La conclusión de este gran trabajo dice que cuanto mayor es la circunferencia, la longitud y el grosor del calcio, justamente aumentan las probabilidades de la subexpansión del stent, ahora lo vamos a ver en un gráfico más adelante, y esto está asociado justamente a incrementos isquémicos a un año y por ende también a la mortalidad. En miembros inferiores el escenario no cambia, es exactamente igual. Fíjense la predisposición del calcio medial e intimal justamente en las arterias más importantes de los miembros inferiores, pero acá se sitúa un problema peor todavía, porque hay territorios vasculares de los miembros inferiores que por su longitud y por su estrechez de lumen no es posible ponerle stent. Entonces ahí el único tratamiento posible es la expansión de la luz arterial mediante balón. Bueno, lamentablemente en el 97% de estos vasos hay un recoil después de los 15 minutos de haberle hecho ese balón. Es decir, vuelve a estenosarse, vuelve la lesión nuevamente. Bien, ¿qué alternativas entonces existen para tratar el calcio?
Como pueden ver acá, esto es un balón de alta presión, es decir, es un balón que viaja, navega. Primero se introduce una cuerda, que es la que va a llegar al territorio distal, y después se navega a través de un balón de alta presión. ¿Por qué hablamos de alta presión? Se llegan a insuflar de 12 a 14 atmósferas. Para que tengan una idea, un neumático de un auto más o menos carga 2,5 atmósferas y acá estamos llevándolo a 10 o 14. ¿Cuáles son las características entonces que tiene más importantes? Primero, que este balón, al inflarse a tal alta presión, por ejemplo, no logra tratar el calcio excéntrico, es decir, el calcio que está concentrado. ¿Por qué? Porque la pared blanda es la que absorbe la mayor parte de esa dilatación de ese balón. Puede llegar a fracturarse, pero lo más probable es que suceda lo que vemos acá, que se lesione tanto la íntima como la muscular, provocando hasta inclusive algún tipo de disección. Hace falta entonces insuflaciones muy altas para llegar a romper el calcio y por eso también aumentan los riesgos de perforaciones. Y desde luego el calcio profundo, el calcio medial, que es el que vemos acá en este esquema, no puede ser tratado mediante este método. Luego aparece la alternativa de la rotablación. ¿En qué consiste esto? Bueno, siempre entonces en hemodinamia, en intervencionismo, primero se navega a través del vaso a tratar por una cuerda, que es la que va a servir de soporte y navegación. Sobre él viaja un dispositivo que en su punta tiene una punta de esmeril, la mitad es un capuchón liso de metal y esto va girando a muchas revoluciones por segundo y va puliendo, va limando ese calcio, como lo pueden ver acá, hasta pasar del otro lado. Bueno, esta es toda la parafernaria que necesita este dispositivo. Necesita aire comprimido, necesita líquido para justamente enfriar, porque esto por la fricción justamente aumenta altamente la temperatura. Tiene justamente un detector, un marcador que indica cuántas revoluciones ya lleva efectuadas. ¿Por qué? Porque hay que retirarlo rápidamente y volver a ingresar, es decir, se va haciendo pequeñas entradas y salidas sobre la arteria, sobre la lesión. Y, por supuesto, el ruido infernal que hacen similar a un torno de un odontólogo, pero con el mayor de los volúmenes que se puedan imaginar. Digo porque estos pacientes no están sedados por completo, no están dormidos, sino que sienten todo este ruido y este procedimiento complejo. Bien, entonces, ¿qué característica tiene? Bueno, por ser tan complejo, tiene una curva de aprendizaje bastante alta y por supuesto no llega a tratar el calcio profundo, solamente trata el calcio que está en contacto con esa oliva. Provoca un aumento térmico por la fricción que puede llegar justamente a aumentar los riesgos de coagulación. En estos casos, por ejemplo, cuando se trata una lesión donde hay un afluente, el riesgo de que una placa de calcio se desprenda y ocluya totalmente esa rama es un riesgo importante que no puede ser solventado porque no se puede poner una cuerda en paralelo para proteger en caso de que haya o sea necesario cruzar con otro método para poder restablecer esa permeabilidad. Y, por supuesto, tienen más posibilidades de disecciones, sobre todo en anatomías que son muy tortuosas, que tienen muchas curvas, y todo lo que muele, todos los fragmentos que desprenden van hacia el flujo sanguíneo. Por más que sean micropartículas, no dejan de ser sólidos de calcio que migran hasta lechos más distales. Y como vemos acá entonces, lesiona la íntima, puede llegar a lesionar un poco de la media. ¿Por qué? Porque esto no solo gira circularmente, sino que hace un pequeño movimiento pendulatorio. Sin embargo, el calcio medial no lo toca y no logra tratarlo. Otra alternativa es el cutting balón, es un balón de alta presión que tiene un sistema de cuchillas, ¿sí? Cuchillas con filo, pueden venir en este sistema así paralelos o pueden venir toda espiralada, entonces se posiciona en lugar de la lesión y se infra a altas atmósferas tratando de romper o de fracturar ese calcio, pero a veces los resultados son como el que vemos acá, es decir, un stent subexpandido. Entonces, repasando un poco más atrás,
Cuando se hace una angioplastía coronaria de una placa blanda, primero se prepara esa placa mediante un balón justamente de alta presión y esa placa por lo general cede, ¿sí? Se expande, se aplana, se aplasta, podríamos decirlo de otra manera, y eso permite luego navegar con un stent que es impactado por alta presión y eso restablece nuevamente el lumen o la luz garantizada de ese vaso tan importante como es un vaso coronario, el que estamos tratando ahora. Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos con placas de calcio? Que obviamente el calcio es duro como una roca, es decir, y no es resuelto correctamente. Bueno, corremos estos dos riesgos, uno peor que el otro. Este escenario es mucho peor que el anterior. Y es justamente por haber puesto un balón de alta presión y haberse expandido la pared blanda, el calcio no es tratado. Entonces, una vez que se le coloca el stent queda con una subexpansión. Acá en este caso, la luz media a nivel del stem es igual que adelante y atrás, es decir, que esto se lo considera bastante exitoso. Ahora, fíjense en este caso, donde el lumen acá es de 6 milímetros cuadrados, a la salida del stem también, pero a nivel del stem propiamente dicho, de la mitad, quedó con 3 milímetros cuadrados. Esta es una zona muy trombogénica, es una zona que en corto plazo, luego de colocar este stent, puede llegar a volver a ocluirse. En este caso, totalmente y muchas veces el paciente no logra ser tratado. Entonces aparece de hace muy pocos años la litotricia intravascular. Vamos a empezar primero por el equipamiento. El equipamiento tiene una configuración muy minimalista. La consola es una consola inalámbrica que se carga previamente, tiene una autonomía de 6-7 horas aproximadamente, tiene el tamaño como si fuera el de una cafetera Nespresso. Luego viene con un cable conector, que justamente es el que va a utilizar el médico mediante este pulsador para poder emitir los pulsos de litotricia. Y esta parte es la que se cambia de acuerdo a la arteria que se quiere tratar, de acuerdo a los tamaños y a las dimensiones, y por supuesto esto es lo que viene estéril y se descarta una vez que es utilizado. Un poquito sobre la empresa, ya cuenta con aprobación FDA y CIMARC, se encuentra en más de 400 centros en Estados Unidos, en más de 80 centros internacionales y está por más de 40 países. Bueno, por mi tonada se habrán dado cuenta que soy de Argentina y justamente somos orgullosamente uno de los pocos países justamente de Latinoamérica que lo tiene. Hace muy poquito, muy pocos meses, arribó también a México, no está pintado en este mapa. Bien, vamos a ver de qué se trata. Este videito nos va a ilustrar muy bien cómo funciona. Voy a irlo pausando, a ver si puedo acá pausar. No me deje pausarlo. Bueno, esta es la consola, ahí está cuando está encendido, ahí está el conector justamente, ahí está el cable intermediario y este es el catéter. Visualmente es un balón, ¿sí? Pero adentro tiene emisores de litotricia. Esto se rellena con solución fisiológica y medio de contraste para poderlo individualizar, 50 y 50%, y ahí está todo en verde ya listo para ser utilizado. Técnicamente para el médico es muy sencillo porque acá está la lesión cálcica, tiene una marca radiopaca proximal y distal, se ubica entonces frente a esa lesión y se lo lleva a tan solo 4 atmósferas, muy pero muy baja presión para lo que es la terapia de una angioplastía. Una vez que está en esa situación, el operador comienza la emisión, empieza a apretar, mantiene apretado el pulsador y esos emisores que tiene justamente dentro de ese balón van a empezar a emitir pulsos de litotricia, van a provocar ondas de choque. ¿Y qué van a hacer esas ondas de choque? Van a fracturar el calcio. Es decir, no lo van a desprender, no lo van a quitar, no lo van a retirar del plano arterial, como pueden ver, tanto intimal como medial, sino que le generan millones de microfracturas, por ende lo que logran es resquebrajar el calcio y por ende devolverle la elasticidad a la arteria. Ahí lo pueden ver más de cerca
cómo justamente esas burbujas van rompiendo. Y el balón que tenía toda esta cintura gradualmente comienza a verse más paralelo, es decir, se va viendo de inmediato el trabajo. Lo más importante, no daña la íntima, no provoca ningún proceso inflamatorio y no desprende ningún tipo de partícula hacia el flujo vascular. Ahí lo pueden ver, totalmente indeble, totalmente sana la íntima y por supuesto el resto de la media. ¿Qué es lo que trata entonces? Solamente el calcio. ¿Cómo comienza este descubrimiento? Bueno, allá por el 2007, como siempre, alguien con mucha idea, con mucha imaginación y, por supuesto, hace falta, como siempre, alguien que tenga dinero y apoye esos proyectos. ¿Y dónde estaban averiguando o dónde estaban trabajando? ¿Hasta cuán pequeño se podía llegar la litotricia? Hasta el momento se conocía la litotricia urinaria y la intracorpórea, ya habían logrado meterse dentro del uréter. Entonces siguieron investigando, siguieron desarrollando y lograron ver que se podía ingresar inclusive a el torrente vascular. Acá podemos ver las primeras pruebas que se hicieron sobre un huevo. Fíjense, acá se emitió un solo pulso de litotricia y se puede observar las primeras fracturas, pero no le afectaron en lo más mínimo a esa capa media, esa capa interna que protege justamente al huevo o en este caso al contenido. Acá lo podemos ver un poquito más en detalle cómo trabaja. Son burbujas de implosión, es decir, son burbujas que digamos, se expanden a gran velocidad y luego se colapsan. Y esto es lo más importante, llegan a un equivalente de 50 atmósferas. Es decir, cuadruplica cualquier terapia de las conocidas en cuanto al impacto y a la onda de choque. Pero lo más importante, afecta solamente al calcio, no a los tejidos blandos. Acá podemos ver un esquema con una sección de la arteria donde tiene calcio intimal, calcio medial. Este es todo el balón con el emisor y cuando la onda de choque se produzca, va a ser isotrópica, va a ser en todas las direcciones, 360 grados alrededor del emisor, con un rango de acción de hasta 7 milímetros. Esto asegura entonces poder tratar, poderle golpear no solo el calcio intimal, sino el calcio medial también. Acá están las pruebas, porque a eso hay que validar, todo esto hay que validarlo. Esto que es OCT, ¿sí? Tomografía de coherencia óptica. Fíjense, esto es previo a haber sido tratado. Esto que ven acá es todo el calcio, ahí vemos la sonda de OCT y esto es próximo a la lesión, esto es en el lugar donde había mayor calcificación y esto es distal a la lesión. Fíjense que luego, y acá está medido, perdón, las áreas luminales, 3,51, 2,95, 3,88. 3,81, esto oscurito por dentro. Ese es el lumen que tenía esta arteria antes de ser tratada. Fíjense ahora entonces, todas estas líneas son fracturas. Todas son fracturas de ese calcio casi circunferencial, casi completo de esa pared arterial. Y luego, justamente de colocarle el stent, eso que ven ahí, esos puntitos blancos es el stent, fíjense la ganancia luminal nueva. 8 por arriba de 8, 7 y medio, es decir, duplicaron la ganancia luminal de esa arteria. Acá lo vemos en acción. Esto es un demo que usamos nosotros para mostrarlo. Ahí pueden ver justamente el catéter de Shockwave, ahí lo ven con los emisores. Y estos son cilindros de cerámica. Fíjense que con 2, 3 pulsos ya los rompe por completo, es decir, no es que los quiebra, los rompe totalmente, ¿sí? Esto es lo que le hace al calcio justamente. Y cuanto más calcio hay, cuanto más circunferencial, mejor actúa todavía. Pero la pregunta que nos hacen todos los médicos cuando ven este sistema es, ¿y pero las partes blandas no las lesiona? Entonces esta es otra prueba que les proponemos justamente a los médicos hacer y es justamente sostener a el dispositivo Shockwave en el momento en que justamente emite para justamente ver qué sensación tiene y si realmente lo lastima o algo similar. Bueno, lo único que sienten es un cosquilleo, ¿sí? Bastante intenso, ¿sí? Convengamos que son 50 atmósferas que están concentradas.
Ahí arrancó de vuelta el videito, ven que hace pequeños destellos inclusive, pero el operador ahí, el voluntario, mueve los dedos y fíjense que no es lastimado en lo más mínimo. Bien, entonces, ¿de dónde viene la litotricia intravascular? Por supuesto, de un descubrimiento anterior como es la litotricia extracorpórea, donde, por supuesto, el poder de penetrabilidad era de 150 milímetros, ¿sí? O sea, bastante. ¿Por qué? Porque había que atravesar todos los tejidos para llegar a las lesiones cálcicas, a los litos urinarios. Después se inventa la intracorpórea, que permite llegar a través de la uretra, vejiga y uréter hasta tomar contacto con las litiasis tanto en el uréter como en riñón, sobre todo fundamentalmente, donde justamente el rango de acción es 10 milímetros y la que acabamos de describir de 3 a 7 milímetros. Ahora, otro escenario complejo para el tratamiento del calcio, como describíamos recién, eran las lesiones concéntricas y las lesiones excéntricas. Este videito muestra cuál va a ser el mecanismo. Ahí vemos el balón de Shockwave insuflándose con contraste y solución fisiológica y se van a empezar a tratar las dos lesiones de manera simultánea, ¿sí? Vamos a suponer que son dos pacientes. Ese display va mostrando cuántos pulsos va descontando. ¿Por qué? Porque cada catéter tiene una vida útil de acuerdo a su configuración, que ahora vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Que en la donde el calcio es concéntrico, se resuelve mucho más rápido la lesión. ¿Por qué? Porque esta onda, al chocar y al tocar este calcio, rebota, vuelve a rebotar y vuelve a rebotar. Es decir, se multiplica su efecto de tratamiento. Es por eso que esta lesión a los 60 pulsos ya quedó tratada. En cambio acá, todos estos pulsos de litotricia se pierden en los tejidos blandos. Entonces hay que entregarle absolutamente toda la vida útil que tiene, en este caso un coronario, que es de 80 pulsos. Este trabajo del doctor Di Mario justamente demuestra eso. Pacientes tratados con las dos lesiones, con el mismo sistema, dio justamente excelentes resultados. Entonces, ¿qué es lo que se puede concluir hasta acá de IBL, litotricia intravascular? Que minimiza el trauma. ¿Por qué? Porque como describí, luego de terminar la terapia no se produce ninguna lesión en los tejidos blandos, no se trata mucho menos, no se lesiona, no se lastima el tejido medial o el tejido intimal. Simplifica los procedimientos porque hay algo que para el médico es muy importante y es la curva de aprendizaje. Cuando nosotros arribamos con este dispositivo, lo único que tenemos que explicar son 3 o 4 detalles. ¿Por qué? Porque esto que vemos acá es lo que haría en cualquier angioplastía, y una angioplastía es lo primero que hace un médico fellow de intervencionismo o cateterismo. Son las primeras tareas que realiza, que son tratamientos, no digo simples, pero son muy comunes, muy habituales. Entonces acá es simplemente aprender un par de tips. Por ejemplo, no llevarlo nunca a 12 o 14 atmósferas. ¿Por qué? Porque se rompe, porque esto no es un balón de alta presión, sino que es un balón común y corriente y necesita solamente 4 atmósferas para apoyarse sobre esta lesión. Entonces eso al médico le trae mucha tranquilidad no ser un sistema complejo, que no tenga demasiados pasos. Y por supuesto, optimiza los resultados. ¿Por qué? Porque si yo de entrada puedo tratar o resolver el calcio tal cual como está presente, me va a evitar, sobre todo, hay algo que el que trabaja en intervencionismo lo sabe, cuando se trata de romper placas de calcio con balones de alta presión, se rompen muchos balones. ¿Por qué? Porque el calcio es mucho más duro, es mucho más filoso que un tejido blando, ni mucho más que las paredes del balón. Entonces se pierden, se rompe mucho material, se descarta mucho material y aún así quedan estos resultados. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un stent subexpandido. Acá claramente hay un nódulo de calcio que no pudieron resolver. Aún así, y no lo sabemos por qué, el equipo médico decidió colocar un stent dejando este escenario mucho más complejo que cuando estaba antes. Esto va a requerir reintervenciones en pocas horas o en pocos días porque esto es totalmente trombogénico. Esto, al ser metal por un lado y con una luz tan estrecha, provoca trombos que pueden ocasionar infartos, aunque la muerte también.
Bueno, esta es la familia de la litotricia intravascular de la familia de Shockwave. Tiene tres dispositivos, el C2, el M5 y el S4. El numerito indica la cantidad de emisores que tiene el dispositivo y después las otras letras son identificatorias, pero uno es el C2 es coronario, el M5 es suprapatelar y el S4 es infrapatelar. Vemos lo más importante, ¿sí? Para que lo vean de cerca nada más, el C2, acá tiene entonces dos emisores, viene, esto es lo que tiene que saber el médico fundamentalmente, viene de 2,5 a 4, vienen cuatro tamaños diferentes, por eso hay que medir la arteria previamente para establecer cuál es el catéter adecuado y tira, como dije recién, 80 pulsos en ciclos de a 10. Cada 10 pulsos corta. ¿Para qué? Para que justamente desinflemos el balón y le demos lugar a que el flujo vuelva a correr o a discurrir. Les muestro un par de casos, ¿sí?, realizados en nuestro país. Llevamos ya casi 300 en un año y medio casi que está la terapia en el país. Fíjense la lesión claramente identificada en esta primera angiografía. Ahí vemos el dispositivo de Shockwave con sus dos marcas radiopacas y acá vemos el resultado final. Este caso es más significativo aún todavía porque esta es la angio de base. Fíjense la estrechez que tiene, se le hace algo que se llama stem bis o stem bus según el equipamiento que tengan y se puede ver claramente el extenso expandido. A este paciente entonces se lo reinterna en otro centro de urgencia, le intentan hacer balón de alta presión sin resultado, fíjense ahí está la cintura, se le intenta hacer cutting balón, ¿sí? Lo mismo, la cintura de calcio sigue estando presente y esto que ven acá es lo que mencionamos recién, la rotablación. Eso que ven es la oliva. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? La avanza y la retrocede permanentemente. ¿Para qué? Para que no se trabe, para no quede trabada dentro de la lesión de calcio. Esa es una de las cosas con mucha precaución que hay que tener cuando trabajan con rotablación. Bueno, acá pueden ver que ni siquiera avanza la oliva de rotablación. Entonces, se nos convoca para tratar este caso. Fíjense, esto son imágenes de IBUS, esta es el lumen y todo este es el calcio en el momento antes de ser tratado y acá están las microfracturas o las fracturas, ¿sí?, en paralelo o diagonales y luego justamente de haber sido tratado con litotricia intravascular. Es decir, se vino con un balón de Shockwave, ¿sí?, con un sistema, perdón, de litotricia IBL Shockwave, se le emitió pulsos y acá viene la pregunta de muchos médicos, ¿y pero por qué puede hacer esto? Porque la onda de choque pasa a través de los strass de ese stem, entonces puede resolver de igual manera ese bodoque de calcio, ese nódulo de calcio que tanto comprometía. El M5 es el dispositivo suprapatelar, es decir, para tratar ilíacas, femorales superficiales, femorales comunes. Por eso viene en un rango tan amplio de 3,5 a 7. Tiene una longitud de 60 milímetros, el coronario es de 12 y tira 300 pulsos, ¿sí? Tiene una barbaridad de pulsos porque tiene que tratar arterias largas y en este caso los ciclos son de 30, no son de 10 como el coronario. Acá vemos un caso, paciente que tenía hecha una angioplastía previa, fíjense la enfermedad importantísima que tiene a esa femoral superficial, pero acude a la guardia con una importante claudicación en la marcha, con mucho dolor y con el pie absolutamente negro. Le hacen una angiografía, se observa la oclusión total, logran recruzar mediante cuerdas, pero fíjense el hipoflujo que hay en todo ese lecho distal. Entonces se le realiza litotricia con el M5 con un sistema que se llama overlapping, es decir, se van superponiendo las zonas de tratamiento. Esto es un solo balón, es un solo dispositivo, pero se va corriendo de lugar y se va emitiendo
pulsos en diferentes lugares. Fíjense acá es lo grandioso de la radiología y de la angiografía digital. Todo esto es calcio, o sea, calcio que se ve sin necesidad, obviamente, de realizar nada más. Obviamente, cuando tiene contraste se pierde el detalle del calcio porque son densidades similares, pero fíjense toda la enfermedad cálcica en todo ese tramo, desde justamente el femoral común hacia abajo. Y acá vemos entonces el resultado final, ¿sí? Uno por ahí pretende que quede algo hermoso y perfecto, que tenga este flujo, ya es un éxito total. Fíjense que el calcio sigue estando, no es que desapareció, por lo que explicamos hace un rato, queda todo fracturado y en el lugar. Acá esto lo terminaron, un tramo le pusieron un stent y otro tramo le pusieron balón con droga. Y acá podemos ver el IBUS en el lugar más crítico que tenía de la lesión y ahí se pueden ver las flechitas, las fracturas que le realizó a ese calcio. Insisto en el concepto para que quede bien fijado. ¿Qué es lo que hace este sistema? Fractura el calcio y le devuelve la complacencia a la arteria. No lo desprende, no lo saca, no lo quita. Eso lo hace justamente mucho menos agresivo y mucho menos peligroso. El S4 entonces es el infrapatelar, ahí lo pueden ver, tiene 4 emisores, 1, 2, 3, 4, estas son las marquitas radiopacas proximal y distal respectivamente, vienen las mismas medidas que el coronario, pero mide 40 milímetros y tira justamente 160 pulsos, el doble del coronario, y acá los ciclos son de 20. Bueno, acá un caso, fíjense, también todas las lesiones, múltiples lesiones cálcicas, pero sobre todo la falta de flujo distal a nivel del tobillo y del talón. Ahí vemos cómo el dispositivo justamente va haciendo overlapping, empezaron acá, siguieron acá y siguieron acá, y luego el resultado final con la recuperación inmediata del flujo. Estos son pacientes que en muchos casos están destinados a la amputación, es decir, porque ya no hay nada que hacerle, ya le han hecho balones con droga y la lesión es recurrente y regresa y vuelve, entonces el pie se va deteriorando por isquemia y van camino a la amputación. Bueno, mediante este método recuperan calidad de vida, recuperan esa extremidad. Para poder tener este desarrollo tecnológico a nivel mundial y haber conseguido FDA y CIMAR, tiene que tener una robusta evidencia clínica. Yo no los voy a aburrir con esto, los invito a que entren a la página de Shockwave Medical, donde van a encontrar todos estos videitos y muchos de los casos, no los nuestros porque son de Argentina, pero sí los casos de ellos, muchas webinars y van a encontrar todos estos trabajos clínicos con su descripción, sus cantidades de pacientes, sus resultados, todos por supuesto muy, pero muy optimistas. Entonces, a modo de conclusión, decimos que es compatible con una común cuerda 014, es decir, a diferencia de la de la rotablación, que requiere una cuerda especial que es más costosa, acá es una simple cuerda coronaria, no hace falta ningún material externo o adicional diferente. El calcio no solo es tratado en su situación intimal, sino el calcio medial, que es el más comprometedor, y el calcio fracturado, como decía recién, no migra, permanece dentro de la pared de la arteria. Trabajamos siempre a baja atmósfera, por lo tanto minimizamos los daños o las probabilidades de lesiones y disecciones. Se puede colocar una guía en paralelo para proteger vasos justamente en una bifurcación y trata de manera exitosa tanto el calcio excéntrico como concéntrico. Bueno, espero que les haya servido la información sobre esta tecnología que estamos disfrutando por este año y medio en nuestro país, nuestros hermanos chilenos también y nuestros hermanos mexicanos también, y por supuesto que pronto pueda llegar a vuestros países. Muchas gracias por su atención.